Hola, hola, esto es Canarias el podcast. Aquí vas a conocer y aprender del archipiélago desde muchas perspectivas diferentes. Verás las islas con otros ojos, con los ojos de diferentes personas especializadas en distintos ámbitos a las que voy a entrevistar. ¡Vamos allá! Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo episodio de Canarias el podcast. Hoy traigo una invitada a la que tengo muchas ganas de entrevistar porque la verdad es que tengo una curiosidad enorme de saber cómo fue su viaje en Canarias. Ella es Laura, viene de Madrid y es periodista, economista y muy viajera. Y no viaja de una forma muy común, sino que viaja en bicicleta. De esta forma hizo ya grandes viajes, recorrió más de 1.500 kilómetros de Letonia a Bruselas, pasó 3 meses sola por el sudeste asiático. Y su último gran viaje, que es del que vamos a hablar hoy, es de 3 meses por todas las Islas Canarias. Laura además crea contenido súper inspirador sobre viajes en sus redes y de hecho me entrevistó a mí en su podcast de Viajes al Extra Radio. Así que ahora nos vamos a cambiar los papeles para que sea ella la que conteste a todas mis preguntas. Bienvenida, Laura. Hola, ay madre mía, vaya introducción. Un resumen para que la gente entienda un poquito el contexto, ¿no? De dónde vienes y qué te gusta hacer en cuanto a los viajes. Sí, la verdad que bueno, yo creo que ha quedado claro. Lo que me gusta es viajar en bicicleta. Pues cuéntanos un poquito de eso, de dónde te viene. Pues bueno, a mí la bici yo creo que siempre me ha gustado. Me ha gustado como forma de coger el fin de semana, coger la bici y salir a dar una vueltecita. No sé por qué, también tenía como en mente que cuando me fuese de Erasmus quería irme a una ciudad en la que se pudiese ir en bici. Al final me fui a Riga, en Letonia, y bueno, por poder pues se podía ir en bici, pero hace mucho frío, ¿no? En invierno ahí hasta, bueno, llegamos a tener ese año de sensación térmica menos 30 grados, o sea, hace mucho frío. Pero yo soy un poco cabezota, como quería la bici, pues cuando llegué me cogí una bici de segunda mano, súper barata, que encima iba un poco regular. Pero bueno, o sea, ahí estaba la idea de que a mí la bici me gustaba. Pero yo no conocía nada de viajar en bici. Y fue justo cuando estaba de Erasmus, un amigo mío, justo cuando empezó el segundo cuatrimestre, le operaron y los médicos le dijeron que no podía coger un avión. Entonces, él era de Bélgica y no podía volver a casa en avión. Pues estuvo preguntando cómo a la gente si se unía para volver a casa de una manera diferente. Y la primera opción fue hacer autostop. Y yo dije, bueno, pues autostop no, la verdad, no me apetece mucho. Y bueno, porque yo en mi cabeza me imaginaba que el autostop iba a ser estar al sol en la carretera durante horas hasta que alguien te cogiese. Que no iba a ser eso, pero bueno, yo era lo único que podía imaginarme en mi cabeza, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues eso no. Y dijo, pues en bicicleta. Y yo dije, ¿en bicicleta? Pero si la bicicleta se va a romper, ¿no? O sea, la bicicleta, pues tú sales un día, una rutita, vuelves a casa, la guardas y listo. Y me dijo, ¿pero qué dices? Pero si la bicicleta aguanta muchísimos kilómetros y tú puedes viajar con ella. Digo, ¿cómo que puedes viajar con ella? Digo, ¿y nuestras cosas dónde las llevamos? Y me dice, pues en alforjas. Digo, ¿qué es eso? Entonces yo ya me puse a investigar, vi que había gente que lo había hecho, vi que había gente que había dado la vuelta al mundo en bici y yo dije, bueno, esto hay que probarlo. Y entonces yo ya estaba como dentro del plan a tope, dije, claro que sí. Bueno, no me quiero enrollar mucho, pero la cuestión es que acabamos volviendo de Erasmus, de Riga, hasta Bruselas en bicicleta. Y así fue como lo descubrí y bueno, fue un primer contacto muy bonito, pero también fue como un viaje que hicimos un poco rápido, ¿no? Porque yo tenía que estar en España en una fecha, ya no me acuerdo, porque tenía una boda, entonces fue un viaje en el que hicimos muchos kilómetros al día, tampoco nos podíamos parar demasiado y entonces yo me quedé con ganas de esto me ha encantado, pero si encima lo haces más despacio y sin prisa, tiene que ser la caña. Y así fue como yo sembré esa semillita. Wow, pero me parece súper loco como empezar así tan de golpe, además con alguien que tampoco nunca había viajado tu amigo en bicicleta, ¿no? De esta forma.
Claro, no, él no había viajado. Lo que pasa que en Bélgica sí que es habitual y sí que está muy adaptado y sí que hay carriles bici, hay mucha gente que se mueve entre ciudades en bici. Él, por ejemplo, sí que había ido de Bruselas a Ámsterdam, que está relativamente cerca, a lo mejor son 2 o 3 días en bici. Entonces sí que había hecho algún tramito, algún recorrido un poco corto y sabía de lo que iba el tema. O sea, es que yo no sabía ni que o sea, era como algo que jamás en la vida se me había pasado por la cabeza que se podía viajar en bicicleta. O sea, es algo que nunca has visto, no te han contado y nunca te has planteado. No sé, o sea, para mí eso no existía. Que yo pienso, por ejemplo, de primeras cuando alguien me dice esos kilómetros que te haces en bici es, pero ¿y tú estabas en forma, hacías ejercicio? O sea, como para aguantar un viaje así, ¿no? Porque es lo que a mí me llama mucho la atención, pero digo, ¿y yo aguantaré? Vale, yo creo que en ese año ha sido el año en el que menos en forma he estado de toda mi vida, porque fue un año de salir de fiesta de martes a domingo. Éramos. Sí, o sea, beber un montón de alcohol, que ahora lo pienso y digo, madre mía, pero bueno, era otra época. Entonces no hacían nada de deporte, comíamos fatal, nos alimentábamos fatal. Después de fiesta siempre íbamos al sitio que había ahí de hamburguesas a comernos hamburguesas de 1 euro. No hacían nada de deporte, más allá de moverme por la ciudad en bici, pero bueno, no lo considero hacer deporte. Salí a correr durante todo ese año igual 3 días y me ahogaba, obviamente no podía correr. Entonces yo lo digo, o sea, yo soy una persona que siempre he sido deportista, pero es que de verdad que ese año se fue maltratar a mi cuerpo. Y si yo en ese momento pude hacer ese viaje, cualquiera puede hacerlo por mucho que no esté en forma. O sea, es verdad que cuanto más en forma estés, mejor, pero que también en el momento en el que haces un viaje, tú te vas adaptando. Y un ejemplo, y aquí voy a adelantarme seguro que alguna pregunta que me vas a hacer después, es Canarias. Yo Canarias, siempre que me preguntan, yo cuando fui lo hice un poco porque me venía bien por el tema del avión y empecé en Lanzarote y de ahí fui recorriendo las islas hacia la izquierda, por así decirlo. Si yo hubiese empezado, por ejemplo, por El Hierro, que fue la última que hice, madre mía, lo mal que lo hubiese pasado, porque el desnivel es brutal. Pero como yo empecé en Lanzarote, que es la más llanita, y luego Fuerteventura, que tiene algún puerto, pero poco, y así, poquito a poco, pues eso hizo que yo también me fuese poniendo en forma y me ayudó mucho. Que llegas al Hierro de primeras, pues lo haces más despacio y no pasa nada. Pero que es verdad que poco a poco cuando viajas te vas poniendo en forma. Así que son más que nada como un poco las limitaciones mentales que nos ponemos nosotros de, uy, yo no soy capaz de recorrer esto en bici y después cuando estás allí ya como que tu cabeza va, bueno, y tu cuerpo, ambas cosas. Sí. O sea, yo creo que es mucho más mental que físico, porque físicamente si tú no tienes prisa, o sea, no te estoy hablando de un viaje de una semana, ¿vale? Porque de una semana tú tienes que ir de A a B y si no llegas a B, pues posiblemente no puedas coger el tren o el coche o lo que sea. Pero si haces un viaje así sin límite de tiempo en el que tú pues tienes tiempo para descansar, para parar donde quieras y tal, muchas veces el límite es más mental y más de tengo que avanzar, pero tú realmente si un día estás cansado después de hacer 30 kilómetros, ¿por qué tienes que seguir? No tienes que seguir. Y además que más allá de estar en forma o no, hay días, pero que en la vida diaria nos pasa que tenemos más energía que otros. Y no, muchas veces no hay una explicación lógica. Es simplemente, pues no sé, si hoy he dormido 8 horas, ¿por qué estoy tan cansada? Pues eso también nos pasa cuando viajamos. Entonces es un poco escuchar a nuestro cuerpo y muchas veces es más mental que físico. Total. ¿Y qué es para ti lo mejor y lo peor de viajar en bicicleta? Vale, lo mejor es sin duda la libertad que me da, ¿no? La libertad de poder decidir dónde parar, hacia dónde ir, no depender de nada. O sea, mi medio de transporte lo llevo conmigo, pero también llevo mi casa, también llevo mi cocina, mi armario, llevo todo conmigo. Entonces soy súper libre y puedo hacer lo que quiera y puedo dormir donde quiera, comer donde quiera.
Entonces, para mí eso es increíble, o sea, maravilloso. Y lo peor, pues mira, hacer y deshacer todos los días las alforjas. Es un rollo. Es un rollo porque además va todo súper cuadradito y hasta que no terminas con esto no puedes cerrar la alforja de delante la izquierda, pero hasta que no terminas con esto otro no puedes guardarlo de la alforja trasera que está a la derecha y al final tienes todo por medio, no puedes ir guardando cosas y es un rollo y te tiras como 1 hora hasta que recoges todo todos los días. Y eso yo creo que es lo peor. Claro, que lo tienes que... Yo no sabía que tenías que desarmarlo, o sea... A ver, depende, pero normal, o sea, mi alforja y la de prácticamente cualquier ciclo viajero es un Tetris. Por eso siempre es muy habitual que llevemos en una alforja lo que es la cocina, en otra lo que es todo lo de dormir, en otra lo que es la ropa, porque si no vas a dormir, pues esa alforja no la tocas. O si no vas a cocinar, esa alforja no la tocas. Claro, para quien no sepa lo que son las alforjas, porque yo hasta hace poco tampoco lo sabía, bueno, son como como bolsillos que llevas en la bicicleta. Sí, es como tu maleta, pero que se engancha a la bici y bueno, son muy fáciles de poner y de quitar. Y cuando hago viajes largos llevo 4, que llevo 2 detrás en un transportín y luego tengo otro transportín delante y llevo otras 2 delante. Y muchas veces llevo una mochila arriba con ahí que llevo la tienda de campaña, bueno, todo lo de dormir. ¿Cuánto peso más o menos cargas? Pues nunca lo he pesado, la verdad. Siempre está la cosa de que quien te ve dice, uy, ¿cuánto pesa esa bici? La intentan coger y siempre dicen, esto por lo menos pesa 50 o 60 kilos. No lo sé, no sé si llegarían tanto. Es verdad que mi bici, bueno, la que tengo ahora no, pero con ella todavía no he hecho así un viaje largo, pero con la que he viajado hasta ahora ya solo la bici pesaba 18 kilos. Entonces sí que es verdad que a nada que le eches pesa más. 60 kilos no creo que lleve, yo creo que llevaré menos. Pero al final es peso. Pero he de decir que se nota mucho menos que si, por ejemplo, lo llevas a la espalda. O sea, lo notas mucho menos. Claro, lo notas supongo que en las piernas al pedalear, ¿no? Sí, pero no se nota tanto, o sea, no, o yo por lo menos, no sé, a lo mejor alguien me dice, pero ¿qué dices? Se nota un montón, pero yo creo que, o sea, yo he vivido en Ámsterdam y he ido a hacer compras gordas con la bici, o sea, y hemos comprado los 6 litros de leche, bueno, pues un montón de cosas, y yo me lo metía todo en las alforjas y decía, es que no noto que llevo tanto peso, y si eso lo llevase cargando en los brazos, te tienes que ir parando cada 5 minutos a descansar. Entonces, de verdad que se nota mucho menos el peso. Qué bien, uy, pues eso se debe agradecer un montón. Sí. Luego en las subidas lo notas. En las subidas sí. Claro, es que yo cuando voy caminando, por ejemplo, eso de sendero, de ruta, que llevo peso, lo que más sufro es eso, el tema de cargar con toda la comida, todas las cosas para dormir. Y todo te lo traes en el avión sin problema. Para venir a Canarias, por ejemplo, te lo trajiste en avión. Sí, o sea, lo que es la bici, no hay problema para llevarla en avión, depende de la compañía, pero siempre la tienes que meter en una caja de bici o, bueno, hay veces que, o sea, puede ser una caja de tele, pero bueno, una caja grande que no puede superar normalmente X dimensiones según la compañía y no puede superar X kilos que suelen ser o 23 o 30. Normalmente solo te dejan que metas dentro de la caja esa bici. Pero bueno, yo muchas veces he metido más cosas, pues la tienda de campaña, a lo mejor alforjas vacías y tal. Y lo que te hacen es que, pues que factures otra maleta y para que no metas dentro de la caja eso. También supongo que porque, bueno, pues si se rompe algo y tal, o sea, es más fácil que se rompa si hay algo dentro, ¿no? Si a lo mejor le dan un golpe y eso choca con no sé qué. Pero yo es verdad que casi siempre luego he metido más cosas. Pero no te ponen ningún tipo de problema, o sea, tú sí que es verdad que lo tienes que reservar y tienes que avisar que vas con bici, pero ya está. ¿Y el precio es más o menos asequible? O sea, ¿te sale como menos de tu pasaje? Depende, hay compañías que te dejan llevar la bicicleta gratis, las low cost no. Por ejemplo, Ryanair la tarifa creo que es 60 euros por vuelo, o sea, 60 euros ida y 60 euros vuelta, independientemente de lo que te cueste el billete de avión. Entonces,
pues bueno, ahí tienes que ver un poco el tiempo que vas a estar. Muchas veces si vas a estar poco tiempo es que te compensa alquilarte una bicicleta en destino y olvidarte de rollos de desmontarla, meterla en la tienda, o sea, en la caja, llevarla hasta el aeropuerto. Pero si vas a estar bastante tiempo, además también pues estás con tu bici, ¿no? Que ya la conoces y sabes que vas cómoda en ella, pues bueno, o sea, al final es un poco rollo que la tienes que desmontar, pero es que en España si te quieres mover con la bici y la quieres llevar en autobús, también la tienes que meter en una caja, o si la quieres llevar en Renfe, bueno, en Renfe es todavía más complicado. Pero bueno, que al final si te quieres mover con la bici, siempre tienes que estar haciendo cosas de estas. Entonces, bueno, tampoco es un poco rollo, pero ya está, lo haces y no pasa nada. Y, por ejemplo, bueno, me decías que Canarias fue como un poco al azar, que encontraste un vuelo que te vino bien, ¿no? Y dijiste, pues para allá voy. O sea, no es que Canarias fuese al azar, Canarias sí que, o sea, sí que mi objetivo era ir a Canarias, lo que fue un poco al azar fue empezar por Lanzarote. O sea, igual que empecé por Lanzarote, podría haber empezado por cual... O sea, yo sí que pensé, vale, tengo que empezar por uno de los extremos para luego con el ferry ir avanzando, porque yo entre islas no quería coger ningún vuelo, porque al ir con la bici, pues en el ferry la montas sin desmontar y es mucho más fácil. Entonces, ¿por qué empecé por Lanzarote? Pues no lo sé. No lo sé porque, sinceramente, yo antes de ir era una completa ignorante sobre las islas. No sabía nada sobre ellas, no sabía lo que me iba a esperar y no había investigado nada sobre el desnivel y lo fui como un poco preparando todo una vez que llegué allí y fui avanzando. Entonces, ahora digo, menos mal que empecé por Lanzarote. Claro, sí, sí. El vuelo seguramente es para ir al Hierro directo no puedes, pero a Lanzarote sí, entonces claro. Sí, igual hubiese ido a Tenerife, o sea, supongo que o sea, si no vas a Lanzarote, la otra opción es ir a Tenerife y ir moviéndote pues a La Gomera, al Hierro y a La Palma. Pero sí, desde luego, si alguien tiene pensado hacer este viaje así en bici, que empiece por Lanzarote, sin duda. ¿Y tenías Canarias en mente porque alguien te lo había nombrado, te lo habían recomendado? Me habían dicho que para la bici era precioso. Y no es que sea precioso para la bici, es que es precioso. Muy precioso. Entonces, yo también decía, o sea, tenemos esto al lado, es parte de España, nunca he estado. También era marzo, ¿no? Que es una época, o sea, que es invierno, que dices, ¿dónde? O sea, o te cruzas al otro lado del charco, que no era mi intención en ese momento, ni mucho menos, o dónde te vas a pedalear en marzo, ¿no? Que todavía hace frío. En Europa va a hacer mucho frío. Y por España, pues según en qué partes también. Y entonces Canarias me pareció como una idea perfecta porque el tiempo iba a ser bueno, me habían dicho que era muy bonito y yo dije, pues ¿por qué no, no? Claro, y dices que no tenías expectativas, pero luego pues te encantó, ¿no? Sí, o sea, yo sobre todo es que iba sin saber nada, ¿no? Y cuando vas sin saber nada, pues te puede, o sea, tú vas con la idea que tú te has montado en la cabeza, pero realmente no tienes una información real. Entonces tú puedes decir, ostras, esto no es lo que me esperaba o esto sí. Yo no era lo que me esperaba, pero superó o sea, mis expectativas, vamos, muchísimo. Y es que ya nada más llegar, o sea, a mí Lanzarote me alucinó que el primer día nosotras, yo iba en las 2 primeras islas las hice con una amiga mía. Entonces nosotras llegamos juntas a Lanzarote, ella nunca había viajado en bici y fue su primer viaje y ella sí que alquiló bici porque ya no iba a estar tanto tiempo. Entonces nosotras empezamos desde Playa del Carmen y fuimos hacia, bueno, los nombres seguro que no me acuerdo de todos, pero bueno, fuimos hacia el puerto donde teníamos que coger el ferry hacia La Graciosa. A Úrsula. Sí, eso. Y entonces, pues eso, si no recuerdo mal, creo que lo hicimos en un día. Pero en ese día yo decía, pero madre mía, qué cambio de paisaje, si es que no podíamos hablar de otra cosa, ¿no? De cómo iba cambiando el paisaje en tan poco tiempo. Y eso lo pensé en Lanzarote y en ese tramo. Pero es que sí, o sea, luego eso lo he vivido por 1000, porque es que en Tenerife, por ejemplo, si bajas desde el nivel del mar y subes al Teide, es impresionante.
Pero es que si, no sé, o sea, hay en muchísimas zonas que dices, madre mía, qué pasada. O sea, cómo cambia el paisaje. La verdad, no. Y yo creo que es una de las cosas que jamás me imaginé y que en tan pocos kilómetros y en espacios tan pequeños al final, porque Lanzarote es una isla muy pequeña, lo diferente que es dependiendo de dónde estés. Sí, totalmente. Y yo creo que también lo guay de ir en bici debe ser eso, un poco como yo lo que me imagino, que como eres más consciente de eso, ¿no? Del entorno y como que en coche vas ahí encerrado y no te das tanto cuenta, ¿no? De eso. Sí, o sea, a mí eso me pasa mucho. Por ejemplo, en Tenerife, es que luego sí que me quedé más tiempo, sí que hubo una semana que alquilé un coche y yo iba por zonas donde había recorrido, o sea, que había recorrido en bici y yo decía, jo, es que en coche no me están transmitiendo eso, ¿no? O sea, eso que estoy percibiendo o que he percibido cuando lo he hecho en bici, que lo he hecho poco a poco, también porque lo haces con esfuerzo, ¿no? Entonces todo como es mucho más gratificante. Pero hacerlo en coche era como, a ver si es bonito y las vistas son bonitas, pero no estoy sintiendo para nada lo que sentía hace una semana cuando lo subí en bici, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces sí que es verdad que yendo en bici te da tiempo a observar todo mucho más y mucho más despacio, ya como empaparte bien del entorno. Debe ser otro rollo. Y mira, y decías como que no tenías como todo organizado antes de llegar a Canarias. Una vez estabas en la isla, ¿trazabas una ruta por la que ir? ¿O te metías por donde veías, más o menos? ¿Cómo lo hacías? Hay unas rutas que ya existen que se llaman Gran Guanche, que son rutas que van alrededor de todas las islas, o sea, recorren todas las islas. Y yo antes de ir sí que las miré. Ellos tienen además para bicicleta de carretera, para ir solo por carretera, para bicicleta gravel, que lo que hace es intercambiar carretera y caminos, o para bicicleta de montaña, donde prácticamente todo es camino. Y a veces un poco técnico, ¿vale? Que para ir con alforjas, por ejemplo, no. Entonces yo lo que hice antes, sobre todo a mí lo que más me preocupaba era el tema de los ferries. Yo nunca había cogido así ferries tan a menudo y no sabía muy bien el funcionamiento. Entonces, y no sabía tampoco dónde estaban los puertos. Entonces esa página me sirvió mucho para Lanzarote, sobre todo, que fue la primera y vas así un poco más perdida, ¿no? Sí que la seguí completamente y me servía un poco pues para situar los puertos, para ver un poco cómo dar la vuelta. Y luego ya sí que es verdad que fui improvisando más. Pues a lo mejor me decían, buah, pues iba conociendo a gente y me decían, esto no te lo puedes perder, o esto es precioso, o no sé. Entonces ahí ya sí que iba improvisando, iba buscando pues por internet caminos, o sea, por aplicaciones que utilizo habitualmente, ¿no? Garmin o Wikiloc son las que yo utilizo. Iba pues buscando caminos que me llevasen a ese sitio y me recomendaban, pues te deberías subir por esta carretera que es preciosa. Pues iba en busca de esa carretera o es que no te puedes ir de aquí sin visitar esto. Pues me iba hacia allí, iba un poco improvisando. O sea, es verdad que en Lanzarote no improvisé casi, que ahí sí que la seguí prácticamente entera, pero luego ya sí que fue improvisando más. Sí, yo estuve consultando esa de la Gran Guancha ahora que tuve un cliente que viajaba en bici y la verdad que dije, qué bien que está. O sea, como que te explica todo súper bien. Sí, La verdad que da gusto. claro, o sea, al final, si quieres ir sin preocuparte o sea, sin organizar nada, puedes seguirlas y ya está. O sea, sigues la ruta y ya está. Entonces, pues, si eres de esas personas que dices, buah, quiero ir en bici, pero no me quiero preocupar mucho por la ruta, pues sigues esa y yo qué sé, también puedes improvisar en algún momento si dices, pues, a ver por aquí qué hay o me han recomendado esto. Entonces, pero sí que es verdad que ya vas como con algo medio seguro. Porque tú, por ejemplo, podías improvisar porque no tenías límite de tiempo, o sí tenías como de decir, tengo que acabar en esta fecha la ruta. No, o sea, yo me fui diciendo, en un mes y medio estoy de vuelta, sabiendo que eso no iba a pasar. O sea, en el fondo yo sabía que no y no tenía un límite de tiempo. O sea, mi objetivo era recorrer las 8 islas. Qué bien, es que eso tiene algo.
Sí, o sea, yo ahí tenía, o sea, era una privilegiada porque eso, podía parar cuando quisiese. O sea, es verdad que las 2 primeras islas que las hice con mi amiga, las hicimos despacio, pero ahí sí como que teníamos el límite de tiempo de que ella tenía que coger el avión. Es verdad que se lo compró estando ya en Canarias, o sea, ya Lanzarote lo hicimos sin tener ese límite de tiempo y ya en Fuerteventura sí que dijo, vale, pues voy a ver más o menos cuántos días podríamos tardar en hacer esto para estar en Gran Canaria y coger el vuelo de vuelta a Madrid. Pero bueno, aunque ahí teníamos límite de tiempo, nos lo pusimos también como muy relajado, o sea, sin presiones. También qué suerte tu amiga que siendo su primer viaje en bici y le cuadró Lanzarote y Fuerteventura, que son un poco las más cómodas, imagino. Sí, porque sobre todo para ella mentalmente una subida era, o sea, cada vez que veía una cuesta era como, ay, madre mía, que ya en Fuerteventura ya hay un buen puerto, o sea, ya es una buena subida. Y ella me decía, ay, no voy a poder, no voy a poder. Y luego cuando llegó arriba empezó a gritar como, lo he conseguido, no sé qué. Y sé que o sea, que lo hubiese ido haciendo, pero es verdad que también para empezar, si empiezas todo haciendo subidas, posiblemente no te guste y no quieras repetir. Claro, total. Y es que después te debe dar un subidón cuando lo haces, ¿no? Pero debe ser al principio también. Sí, sí. Y sobre todo que cuando empiezas, pues tampoco sabes muy bien dónde están los límites, ¿no? Y qué es lo que vas a sentir. Y, y bueno, pues al final poco a poco también vas aprendiendo de eso y vas viendo lo que te cuesta y el esfuerzo que te supone hacerlo. Claro, sí, total. ¿Y más o menos cuánto le dedicaste a cada isla? ¿Cuántos kilómetros? O sea, ¿la recorriste por el centro o por la costa? Vale, o sea, depende mucho de las islas. Pero, por ejemplo, o sea, lo que yo siempre intentaba era como rodearlas e ir siempre prácticamente por la costa, ¿vale? Hubo algunas veces pues que sí que me metí también un poco por interior, pero como que mi objetivo era dar la vuelta por la costa a las islas. Entonces, en Lanzarote estuve como 4 o 5 días aproximadamente. En La Graciosa estuve 2. En Fuerteventura estuve también como 4 o 5 días. En Gran Canaria estuve como una semana o 10 días, o igual un poco más, porque al principio estuvimos como 3 o 4 días sin la bici y mi amiga tenía ahí una amiga también que vivía, estuvimos con ella y estuvimos pues recorriendo un poco la isla. Y luego en Tenerife estuve como 15 días o así. Me fui a La Gomera, donde estaría otros 10, 15 días. Volví a Tenerife, estaría otros 3 días. Volví a La Palma, estaría otros 15 días o así. Volví a Tenerife, estuve un mes en Tenerife. Tenerife te enganchó, ¿eh? Tenerife me enganchó muchísimo. Y luego me fui al Hierro y estuve como 10 días o también 10, 15 días en el Hierro. Vale. O sea, digamos que las islas orientales entonces te llevaron menos tiempo, ¿no? Y las otras ya con más que tienen más desnivel. Sí, o sea, no, realmente no fue por el desnivel, o sea, sí, tuvo algo que ver el desnivel, pero yo creo que también cuando empiezas vas un poco más con la mente de necesito avanzar, ¿no? O sea, como que no somos capaces de quitarnos ese prejuicio de qué más da si no avanzo. Pero conforme te vas metiendo en el viaje y lo vas sintiendo más, eso deja de tener importancia. Y entonces empieza a tener más importancia el hecho de ir disfrutando más, ir parándote cuando quieras, ir descansando. Entonces no fue tanto por el desnivel, sino que fui parando mucho más. Disfrutar del camino, claro. Sí, También, y encima si fuiste conociendo gente y todo. claro. Y luego, pues eso. O sea, por ejemplo, en Lanzarote conocimos a un chico que hicimos un montón de cosas con él, y que fue muy guay. En Fuerteventura, yo creo que en Fuerteventura no conocimos así. O sea, conocimos gente, pero no gente de pasar tiempo. En Gran Canaria sí, pero luego yo en Gran Canaria, cuando me quedé sola, también porque el hecho de estar con alguien y luego quedarte sola, aunque yo ya haya viajado sola,
cuesta un montón, o sea, un montón, no te imaginas. Yo estuve a punto de volverme con ella, porque yo dije, o sea, yo en mi viaje inicialmente yo tenía planeado ir sola. Lo que pasa que, bueno, pues hablándolo con ella me dijo, oye, que yo puedo ir ahora. Y le dije, hombre, pues claro, vente. Pero yo ya tenía comprado el billete de vuelos, o sea, yo ya me iba. Entonces, cuando ella me dijo que se venía, por mí fue como, ostras, genial, porque yo encantada de enseñarte lo que es este mundo. Pero luego cuando se fue, yo decía, ostras, otra vez quedarme sola. ¿Y si me vuelvo con ella y no hago esta isla? Pero es verdad que yo tenía un acuerdo de colaboración con el Patronato de Turismo de Gran Canaria y yo me había comprometido a hacer esa isla. Entonces yo dije, vale, yo hago Gran Canaria, hago este trabajo que tengo aquí y si luego quiero irme, pues me voy. Y ya en los 2 primeros días de estar sola, yo me volví a sentir como súper a gusto. Me sentí súper a gusto, pero al mismo tiempo iba como súper cerrada. O sea, no conocía a nadie cuando estuve en Gran Canaria, de compartir tiempo, ¿vale? O sea, sí que conocía gente y hablé con gente. Y luego ya en Tenerife ya cambié el chip y ya pues estuve un montón de días con diferente gente. De hecho, cambiaron mis planes 30 veces porque me decían, oye, que vamos a ir aquí. Yo, venga, pues voy. Y tenían coche y yo dejaba la bici en cualquier lado y me iba con ellos a pasar algunos días. Entonces, bueno, ya como que otra vez te relajas, ¿no? Y dices, vale, voy a volver a disfrutar del viaje y a conocer gente, a conectar con la gente. Pero es verdad que esos cambios cuestan un montón. Que era como lo que tú decías, qué pereza ahora esto, sola. El hecho de dormir sola, ahora ya lo tengo muy superado. Canarias me hizo superarlo del todo porque ya dormí muchísimas veces solas y además creo que es un sitio perfecto porque como hay un mogollón de zonas en las que no hay gente, entonces y lo sabes y te sientes súper segura. Entonces, eso ahora ya lo tengo superado, pero es verdad que en ese momento no lo tenía superado. Entonces, una de las cosas era dormir sola. Porque lo que te daba miedo de acampar sola era un poco pensar que podía haber alguien por allí. Claro, que alguien viniese, me viese y me hiciese cualquier cosa, ¿no? Lo que Claro. siempre pensamos, que yo sí que invito a la gente que, bueno, tampoco quiero decir que nunca va a pasar nada, pero sí que invito a la gente a que se quite un poco ese prejuicio porque normalmente en el campo, ¿quién va a ver? O sea, eso estamos acostumbrados a verlo en las películas y de decir, es que el asesino siempre está en la cabaña del bosque. Ya, bueno, pero son películas. Entonces, yo invito un poco a quitarnos esa idea porque realmente luego... Sí. O sea, yo nunca, jamás he tenido ningún problema mientras dormía. Que no quiero decir que no conozca gente que le haya pasado, pero yo nunca, jamás he tenido ningún problema. Que entonces ese era mi gran como miedo. Pero que el hecho de estar sola, o sea, volver a estar... Al final te pasas, pues eso, un poco más de 2 semanas acompañada 24 horas por otra persona. El hecho de estar 24 horas tú sola me volvía a costar. Sí, es que al final yo creo que es el chip, ¿no? El chip que lleves, como tú decías, de llegué a Tenerife y cambié el chip otra vez. Y yo creo que es que todo es así, según cómo te lo tomes, ¿no? A lo mejor estás solo y ya estás diciendo, ay, qué aburrimiento, ahora quiero... Pero si estás pensando, pues mira dónde estoy, pues tal, como que, ¿no? Claro, yo cuando estoy sola nunca estoy pensando, jo, qué aburrimiento, o sea, estoy disfrutando. Pero cuando estoy con gente y pienso en que voy a estar sola, a lo mejor sí que puedo pensar, uy, es que igual me voy a aburrir. O como cuando vas a un sitio nuevo y dices, a lo mejor que te vas a, pues, trabajar en un sitio nuevo, por ejemplo, y dices, ay, a ver qué tal los compañeros, a ver, como esas cosas que no sabes antes de llegar, ¿no? Antes de estar en ese momento y después cuando estás ahí ya es todo bien. Sí, no era para tanto, no habría que haberle dado tantas vueltas. Totalmente, sí, sí. Pues a mí es que también me dicen mucho eso de acampar sola, cuando me ven que acampo sola me dicen, pues sobre todo me dicen mucho eso, que miedo, que alguien te ve y tal, y yo como, es una frase que me dijo un amigo que me dice, los locos están en las ciudades, están por ahí perdidos en el campo. Es que es verdad. En general, es verdad, sí, lo que tú dices, nunca sabes, pero por lo general creo que es peor ir por algunas ciudades por ahí de noche, una sola según donde te metas, que estar ahí perdida en una playa. Totalmente. Y una cosa que a mí me llama la atención mucho de viajar en bici también es como
¿qué haces para o sea, cómo compaginas el turismo con ir en bici? Porque imagino que tú dejas con candado la bici atada para irte a visitar algún lugar que está por ahí, o como llevas todas las alforjas con todas tus cosas ahí, ya como que ves lo que ves en la bici, digamos. Vas siempre con la bici al lado. Casi siempre voy siempre con la bici al lado. Pero es verdad que yo hay veces que también me cojo un alojamiento de vez en cuando. Entonces, cuando me cojo un alojamiento, normalmente son 2 noches, nunca es una. Entonces, es la noche que llego y al día siguiente lo aprovecho para hacer turismo y para descansar, que muchas veces dices, he descansado menos de lo que he hecho, por ejemplo, con la bici, y ya duermo otra vez en el alojamiento y ya al día siguiente sí que me voy. Entonces es verdad que aprovecho muchas veces hacer turismo así más en profundidad y sin la bici cuando me cojo un alojamiento. Si voy a acampar, muchas veces es lo que veo con la bici. Según donde esté, o sea, si estoy en pueblos, sí que la dejo ahí, o igual me tomo un café en el bar y le digo, y no la ato, y le digo al del bar, oye, la dejo aquí, ¿vale? Y me voy al pueblo, doy un paseo y luego vuelvo. Si estoy en una ciudad, ya sí que tengo más cuidado. Claro. Bueno, está súper si puedes compaginar esas dos cositas. Y incidentes, habrás tenido seguramente algunos, ¿no? Incidentes. Bueno, sí. O sea, en el viaje a Canarias llevaba una bicicleta de montaña que me dio un mogollón de problemas. Y yo creo que así lo más grave, a ver, grave entre comillas, es que subiendo el puerto de Fuerteventura, que se llama Betancuria, bueno, yo el día anterior se me había quedado la cadena enganchada y no había forma ni de que fuese ni para adelante ni para atrás, y entonces yo pues con todas mis fuerzas y haciendo el bruto tiré de ella y noté como un eslabón se torcía un poco. Y yo cuando seguía pedaleando pues hacía un sonido raro, pero dije, bueno, no pasa nada, esto se pondrá bien solo. ¿Qué pasa? Que cuando subes, la cadena sufre mucho más. ¿Y qué me pasó a mí subiendo ese puerto? Que se me partió la cadena. Uf. Que es algo que piensas que nunca te va a pasar. Y yo durante muchos años llevé una cosa que creo que se llama clip rápido, que tú eso lo enganchas en los eslabones y nada, y ya está, y lo tienes arreglado. Pero como nunca lo había usado, se me oxidaron y cuando fui a Canarias lo tiré y dije, chico, si esto en 3 años o 4 que lo he tenido aquí nunca lo he usado, pues no me compro otros, ¿no? ¿Qué más da? El primer error, porque cuando no llevas las cosas es cuando pasan. Y se me rompió la cadena y yo no llevaba nada para arreglarla. Entonces intenté hacer una chapuza, muy complicado en una cadena. Claro, me faltaba muy poquito para llegar arriba. Y entonces yo dije, vale, voy a hacer una cosa. Voy a empujar la bici, lo que me queda para no forzarla, y bajo con la cadena así, que ya no la voy a forzar tanto y ya seguro que me dura hasta el siguiente pueblo, que faltaban bastantes, o sea, faltaban como 30 kilómetros o así. Y yo dije, pero si ya no hay más subidas, yo con esto aguanto fijo. Pues yo qué sé, a la 4ª pedalada se me volvió a romper. Súper optimista eres. Sí. Así que ahí me vi totalmente vendida, porque además estábamos en una zona que había un montón de militares, no sé si están habitualmente o era en ese momento porque estaban haciendo algo, no lo sé, pero que no pasaba ni un coche. O sea, intentamos hacer autostop y yo te prometo, también es verdad que era marzo de 2021, que eran épocas en las que no había prácticamente turismo, que la movilidad estaba restringida en casi todos los sitios, menos entre Madrid y Canarias. Entonces, pues bueno, había poca gente. Bueno, fue imposible hacer autostop y al final tuve que acabar llamando a un taxi a que viniese a por nosotras porque era imposible salir de ahí. Así que yo creo que ese ha sido el mayor incidente que he tenido y sobre todo del que no he podido salir sin la ayuda de un taxi, ¿no? Porque otras veces pues te surge algo y al final de una manera u otra lo acabas solucionando, pero esta vez fue imposible. Eso sí, la tienda de reparación de bicis estaba cerrada,
Llamábamos por teléfono y me dijeron, no te preocupes, que vamos a ir y te la abrimos y te la arreglamos. Y fueron y la abrieron y la arreglaron. Y estaba cerrada porque como estaba todavía el COVID, no la habían abierto. Qué bueno, qué amable. O sea que luego sí, se portaron muy bien. A veces cuando te pasan cosas así, luego se compensa por otro lado, ¿no? Sí. Y yo creo que el taxista nos cobró pues porque tenía que comer. Pero vamos, el hombre alucinando con nuestro viaje, su hijo era ciclista y nos contó la vida de su hijo, nos dio una vuelta más grande para enseñarnos, nos dijo, ¿no habéis visto esto? Dice, pues voy a parar el taxímetro y os voy a llevar, y nos llevó, ya no me acuerdo qué era. Bueno, o sea, fue también como un hombre encantador. Oh, qué bien. Da gusto eso, tío. Cuando te encuentras con gente así, más cuando vienes de un momento así de agobio. Qué bien. ¿Y dirías que el viaje en bicicleta en sí cambia mucho de una isla a otra? Sí, o sea, lo primero el desnivel ya cambia mucho, pero lo segundo es el paisaje. El paisaje de una isla a otra es súper diferente, y es que cada isla es súper diferente. Y luego también que, por ejemplo, Tenerife, que es una isla que está bastante poblada, si la comparas con El Hierro, con El Hierro, con La Palma o con La Gomera, con cualquiera de las tres, que están muy poco pobladas, el viaje yo lo disfruto mucho más. Y mira que Tenerife me atrapó y me atrapó muchísimo. Pero el viaje en lo que es en bici lo disfrutas mucho más cuando no tienes que estar preocupada del tráfico, cuando sabes que no va a haber gente allá donde vayas a ir para acampar. Entonces sí que cambia mucho. Y además, a lo mejor si estás en Tenerife no eres tan consciente, y cuando vas a lo mejor de Tenerife a La Gomera no notas tanto el cambio, pero cuando vuelves de La Gomera a Tenerife, ahí sí que te das cuenta de, ostras, sí que hay gente, o sea, hay mucha más. Claro. Y también yo, conforme iban avanzando los meses, menos restricciones había y más gente empezaba a ver en las islas, y la gente iba sobre todo a Tenerife. Sí, es que se nota un montón la diferencia, sí. Y por ejemplo, en Lanzarote y Fuerteventura, ¿notaste mucho más viento que en las otras? Sí, sobre todo en Fuerteventura. En Lanzarote porque yo creo que tuvimos, o sea, sí que hubo viento, pero yo creo que tuvimos bastante suerte. Pero en Fuerteventura, o sea, hubo un día que decíamos, es que no podemos seguir. O sea, ahí tuvimos mala suerte, había rachas hasta de más de 40 kilómetros por hora, pero encima nos pilló de lateral, porque si te pilla de detrás, pues súper bien porque te ayuda. Si te pilla de frente, fatal porque es muy frustrante. Pero si te pilla de lado, es que encima es súper peligroso porque te saca de la carretera. Y hubo un momento que dijimos, es que no podemos seguir así, o sea, nuestra vida está corriendo peligro. Y sí que ahí tuvimos momentos con el viento complicado. Y lo pasas regular. Luego, claro, cuando te pilla de culo, dices, ¡jo, qué maravilla, qué bien, ahora quiero más viento! Estaría bueno organizar la ruta un poco en base a eso. Sí. Pues sí, pero claro, si quieres dar la vuelta, sabes que en un momento, si te va a pillar de culo, en otro momento te va a pillar de frente. Y en otro momento te va a pillar de lateral, que fue lo que nos pasó a nosotras. Inevitable, sí. Y bueno, a mí no me gusta preguntar cuál es tu isla favorita, porque bueno, para mí pues siempre me hacen esa pregunta y me es imposible responderla. Entonces lo que te voy a preguntar es si hubo alguna que superó muchísimo tus expectativas. A ver, yo creo que me quedo siempre con dos, que son Tenerife y El Hierro. Pero yo creo que más allá de las islas es lo que viví yo en ellas. Claro. ¿Vale? O sea, es que las islas me parecen todas impresionantes. O sea, yo diría que hay que visitar todas, sin excepción, La Graciosa incluida. O sea, La Graciosa me parece también espectacular. Entonces, como bonita o fea, bueno, fea es que no hay ninguna. Y como bonita es que todas te van a sorprender. Entonces, no te diría no tienes que visitar una. Incluso te diría que a lo mejor no fueses a Tenerife primero y que también conocieses otra, ¿no? Por también salir un poco de lo rutinario. Y eso que yo me quedo mucho con Tenerife. ¿Pero por qué? Porque yo en Tenerife conocí a mucha gente, hice un montón de planes, me quedé más tiempo, estuve también trabajando en un hostel, viví muchas cosas
y conocí muchas cosas que en otras islas no conocí. Y El Hierro fue mi última isla. Entonces eso también se me quedó muy marcado. O sea, yo en El Hierro estaba ya de despedida. Yo ahí ya sabía que me iba. Y no sé si fue estando en El Hierro o fue antes de irme al Hierro, no me acuerdo, cuando me compré el billete de avión de vuelta. Entonces yo ahí ya sabía que volvía. Yo ahí ya sabía que mi viaje se acababa. Entonces lo vives como de una manera muy, muy intensa. Claro, en modo despedida. Mm. Pero, o sea, no es, o sea, no, ya es más allá de las islas, porque ya te digo que La Palma me parece impresionante, La Gomera y el Parque de Garajona ahí es increíble, Tenerife, el Teide, yo no sé si le pasará a la gente, pero yo todos los días tenía que buscar el Teide y como quedarme hipnotizada un rato mirándolo, o sea, me parece impresionante. Y si estaba en otra isla y lo podía ver desde otra isla, sí, como que siempre lo buscaba, o sea, era algo que a mí me parece que es mágico. O sea, nunca había sentido como esa atracción por una montaña. Me parece increíble. Nosotros lo llamamos Papá Teide, los canarios. Un poco yo creo que por eso también, porque es como muy especial para nosotros. Y, por ejemplo, Canarias, ¿te pareció un buen destino para viajar en bicicleta en cuanto a facilidades? O sea, en comparación a otros destinos. Sí que sí que me parece un destino muy atractivo porque sobre todo en las islas pequeñas prácticamente no hay tráfico y además casi siempre hay alternativa para ir por caminos. Entonces está muy bien. También creo que mi experiencia es un poco diferente, porque es que yo fui cuando había muy poca gente. Entonces me gustaría volver y ver cómo están ahora las islas. O sea, si es tan diferente a lo que yo viví realmente o no. ¿Sabes? Porque la experiencia que yo tengo de que hubiese muy poco tráfico, no sé si es una experiencia real. Claro, sí, seguramente habrá ya más, ¿no? Pero al final el turismo, pues sí, se nota. Pero en las islas pequeñas no creo que haya tanta diferencia. ¿Y hay algo que harías diferente si volvieras a hacer este viaje? Yo creo que no. Yo lo repetiría. No, iría más despacio todavía. Le dedicaría más tiempo. Qué bien. Dan para mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Y tú, Laura, trabajabas mientras viajabas también? Bueno, hacía trabajitos, ¿no? O sea, estaba con el blog, estaba con las redes sociales, colaboró con colaboraba con alguna revista. Entonces hacía cosas que de vez en cuando paraba, también por eso que siempre cuando cogía alojamiento cogía 2 días, pues para tener internet y como también un espacio para poder trabajar un poco más tranquila, pero muy poco, la verdad. O sea, no te voy a engañar, trabajaba muy, muy poco. Porque tú, ¿cómo te costeas el viaje, digamos? Si nos quieres contar un poquito como lo que tienes entre manos en proyectos y demás. Vale, yo normalmente lo que hago es trabajo, ahorro y cuando tengo esos ahorros viajo para intentar viajar pues con las menos preocupaciones posibles. O sea, yo tengo el proyecto de 2 ruedas, 2 pedales, que es donde pues subo todo lo relacionado con el tema de la bicicleta, en las redes sociales. Y luego tengo el blog donde subo muchas rutas. Las rutas de Canarias están todas y además están explicadas y un poco lo que hice yo y cuál, siempre desde mi experiencia, pero está ahí todo explicado. Lo que nunca pongo es los sitios donde acampo, pues porque no está permitido, entonces no lo voy a poner ahí, pero mucha gente me escribe y yo se lo digo y le paso todo, entonces si alguien está interesado, pues también me podría escribir. Y entonces, bueno, pues yo hago eso y como soy periodista también hago muchas colaboraciones, pues, por ejemplo, cuando estuve en Canarias con el patronato me pidió que hiciese unas rutas de cicloturismo y las hice. Y bueno, pues voy haciendo así muchas cosillas, también un poco lo que va surgiendo. Ahora, por ejemplo, también trabajo por cuenta ajena, entonces, bueno, pues de ahí también, o sea, esos ahorros que luego me permiten viajar. Y bueno, ahora pues también estoy con un proyecto de podcasting que se llama El Rincón del Podcaster, donde ofrezco pues formaciones y mentorías para todos aquellos que quieren empezar un podcast porque, bueno, al final pues yo soy periodista, profesionalmente trabajando por cuenta ajena me dedico también al mundo del podcast
Y, y a mí el podcast me ha dado tantas cosas buenas y me ha dado tantas oportunidades y me ha abierto tantas puertas que creo mucho en el formato y bueno, pues me gustaría mucho que hubiese más gente que tuviese podcast y que tuviese esos beneficios que yo he tenido, y creo que para pequeñas empresas, marcas personales, el podcast es tiene un abanico de posibilidades y un montón de beneficios que la gente no conoce. Entonces, bueno, pues también estoy ahí ahora con ese proyecto que estoy muy ilusionada y trabajando mucho en él. La verdad que está genial, o sea, yo soy una que está empezando también y a mí ya me has enganchado porque la verdad que al final uno quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y al final con el tema podcast yo he visto que hay un montón de información en internet súper dispersa, como que te hablan de una cosa después de la otra y como que creo que está genial un programa que unifique todo y te haga pues no perder tiempo y hacer las cosas bien, ¿no? Claro, a mí hay gente que me dice, pero ¿y por qué quiero un curso tuyo si lo puedo encontrar gratis por internet, no? O sea, puedo encontrar gratis por internet mucha información. Y yo es como, bueno, yo te lo doy todo masticadito, organizado y con esto vas a poder empezar el podcast. O sea, 100% garantizado. Entonces, pues bueno, también depende un poco, claro, de la persona, pero es al final o sea, yo hice un curso antes de empezar con el podcast y creo que el hecho de que te lo den todo así bien organizadito, pues ayuda mucho. Y al final el tiempo es lo que más deberíamos valorar. Sí, cuando estamos emprendiendo, que estamos como para una cosa y para la otra, pues eso se agradece un montón. Y bueno, Laura, para ir terminando, que estamos ya un poquito ahí en el límite, hablábamos de que viajar en bicicleta es muy mental, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que tu mentalidad ha cambiado a lo largo de tus viajes en bicicleta? Uy, yo soy otra persona desde que descubrí los viajes en bici. Sí. Sí, muchísimo. O sea, también el hecho de viajar sin tiempo, eso también me ha permitido como valorar las cosas de otra manera, ¿no? Y aprender un poco como a estar en el momento, a disfrutar de lo que tienes en ese momento y a valorar el tiempo de otra forma. Y luego que cuando viajas en bici dejas de tener cubiertas tus necesidades básicas. O sea, yo un ejemplo que pongo es que aquí cuando lavamos los platos o los metemos en el lavavajillas o abrimos el grifo y nos ponemos a lavar. Yo cuando frigo los platos y estoy por ahí viajando en bici, me echo un pelín de agua en un vaso y eso me tiene que dar para todos los platos, porque el agua no se puede desperdiciar porque es para beber. Y no siempre te puedes duchar y no siempre, pues eso, tienes todas tus necesidades básicas cubiertas. Y no siempre encuentras una tienda donde comprar comida abierta, sobre todo cuando se acerca domingos o días festivos. Entonces, pues, o sea, te hace valorar mucho las cosas de otra manera. Total, me imagino, sí. Es que cambia todo. Sí, que luego llegas a la rutina, a tu casa y tal, y he de decir que otra vez te acostumbras rápido, pero después de 3 o 4 meses viajando en bici, llegar y abrir un grifo normal y decir, ostras, que ahora tengo todo el agua que quiera, qué fuerte, ¿no? Y como que estás ahí diciendo, joder, es que hay de muchas cosas que no nos damos cuenta. Totalmente, sí. ¿Y volverás a Canarias? ¿Tienes planes de volver? A corto plazo no tengo planes, pero yo siempre estoy dispuesta a volver a Canarias porque estoy enamorada de las islas y bueno, es que me encantan. O sea, tengo de verdad un recuerdo que, no sé, o sea, que como que con pocos sitios he vivido y además una de las cosas que nunca me imaginé tampoco es que este viaje me fuese a marcar tanto. Porque muchas veces pensamos que nos tenemos que ir súper, súper lejos para que un viaje sea realmente un viaje. Y que esto lo hablamos en la entrevista en la que yo te hice a ti, ¿no? Que tú todavía más, porque tú encima eres de allí. Pero para mí, yo al final estaba viajando dentro de España, ¿no? Que muchas veces nos creemos que como es dentro de España, pues ya no... Es un viaje, pero no es un súper viaje. Y para mí, mi experiencia en Canarias fue no un súper viaje, fue un viajazo. O sea, fue una experiencia increíble y sentí de verdad ese viaje. Entonces, yo creo que eso superó todas mis expectativas,
porque yo creo que sí, que iba a viajar en bici y tal, pero no pensé que iba a tener ese sentimiento tan grande. Qué bien, y a mí como me encanta escuchar a la gente hablar así de Canarias, por Dios. Que me encanta. Estaría horas así oyéndote. Pues nada, Laura, a ver si vuelves a Canarias en algún momento y nos ponemos ver en persona y tomar algo presencialmente. Claro que sí. Y nada, muchísimas gracias, la verdad, me ha gustado mucho la entrevista, toda tu experiencia por ahí por las islas, me ha parecido, bueno, que ha tenido que ser, la verdad que wow, en bicicleta, a ver si yo me animo a hacer ese primer viaje en bici también, que tengo muchas ganas. Y nada, muchísimas gracias, te seguiremos viendo por ahí en ruta. Pues muchas gracias a ti por invitarme y nada, muchísima suerte con tu proyecto, que es un proyectazo, siempre te lo digo. Igualmente, con los tuyos. Pues un abrazo. Chao. Chao, chao. Pues con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharlo y espero que te haya gustado. Si es así, me ayudas un montón compartiendo, comentando o simplemente suscribiéndote al podcast. Y si estás planeando viajar a Canarias y tienes dudas, mándame un mensaje sin compromiso. ¡Hasta pronto!